Fisiología, Constanzo, capítulo 1, Fisiología celular, parte 3, ósmosis. La ósmosis es el flujo de agua a través de una membrana semipermeable por diferencias en la concentración de solutos. Las diferencias de concentración de solutos no permeantes crean diferencias de presión osmótica y esta produce un flujo osmótico de agua. La ósmosis de agua no es una difusión de agua. La ósmosis se produce por una diferencia de presión, mientras que la difusión se produce por una diferencia de concentración o actividad del agua. Osmolaridad. La osmolaridad de una solución es una concentración de partículas osmóticamente activas y se expresa en osmoles por litro o miliosmoles por litro. Para calcular la osmolaridad es necesario conocer la concentración de soluto y si el soluto se disocia en solución. Por ejemplo, la glucosa no se disocia en solución. Teóricamente, el cloruro de sodio se disocia en 2 partículas y el cloruro de calcio se disocia en 3. El símbolo G indica el número de partículas en solución y también tiene en cuenta si la disociación es completa o solo parcial. Por tanto, si el cloruro de sodio se disocia completamente en 2 partículas, G es igual a 2.0. Si el cloruro de sodio se disocia solo parcialmente, entonces disminuye de 1.0 a 1 a 2, 1,0 a 2,0. La osmolaridad se calcula de la siguiente forma. La osmolaridad es igual a G por C, donde la osmolaridad es igual a la concentración de partículas en miliosmoles por litro. G es el número de partículas por mol en solución, que se mide en osmoles por mol, y C es la concentración que se mide en miliosmoles por litro. Si 2 soluciones tienen la misma osmolaridad calculada, se llaman isoosmóticas. Si 2 soluciones tienen diferentes osmolaridades calculadas, la solución con osmolaridad más alta se llama hiperosmótica y la solución con la osmolaridad más baja hipoosmótica. Osmolaridad. La osmolaridad es similar a la osmolaridad, salvo que es la concentración de partículas osmóticamente activas expresadas como osmoles o miliosmoles por kilogramo de agua. Puesto que 1 kilo de agua es aproximadamente equivalente a 1 litro de agua, la osmolaridad y la osmolalidad tendrán básicamente el mismo valor numérico. Problema. La solución A tiene 2 milimoles por litro de urea y la solución B 1 milimol por litro de cloruro de sodio. Suponga que G del cloruro de sodio es igual a 1,85. ¿Son isosmóticas ambas soluciones? Solución. Calcule las osmolaridades de las 2 soluciones y compárelas. La solución A contiene urea que no se disocia en solución. La solución B contiene cloruro de sodio que se disocia parcial pero no completamente en solución, es decir, G es menor a 2.0. Por lo tanto, la osmolaridad de A es 1 osmol sobre mol por 2 milimoles por litro igual a 2 miliosmoles por litro. Y la osmolaridad de B es 1,85 osmoles por mol por 1 milimol por litro es igual a 1,85 miliosmoles por litro. Las 2 soluciones no tienen la misma osmolaridad calculada, por lo tanto no son isoosmóticas. La solución A tiene una osmolaridad más alta que la B y es hiperosmótica, la solución B es hiposmótica. Presión osmótica. La ósmosis es el flujo de agua a través de una membrana semipermeable por una diferencia en la concentración de solutos. Esta crea una diferencia de presión osmótica a través de la membrana que es la fuerza impulsora para el flujo osmótico de agua. La figura 1.9 ilustra el concepto de la ósmosis. En la figura 1.9a se muestran 2 soluciones acuosas abiertas a la atmósfera. La membrana que separa las soluciones es permeable al agua, pero impermeable al soluto. Al inicio, el soluto se encuentra solamente en la solución A.
En la solución 1. El soluto de la solución 1 produce presión osmótica y mediante la interacción del soluto con los poros de la membrana produce una reducción de la presión hidrostática de la solución 1. La diferencia de presión hidrostática resultante a través de la membrana hace que el flujo de agua fluya de la solución 2 a la 1. Con el tiempo, el flujo de agua produce el aumento del volumen de la solución 1 y el descenso del volumen de la solución 2. La figura 1.9b muestra un par similar de soluciones. Sin embargo, la preparación se ha modificado de forma que se impide el flujo de agua en la solución 1 por aplicación de presión con un pistón. La presión necesaria para parar el flujo de agua es la presión osmótica de la solución 1. La presión osmótica pi de la solución 1 depende de dos factores: la concentración de partículas osmóticamente activas y si el soluto permanece en la solución 1, es decir, si el soluto puede atravesar o no la membrana. La presión osmótica se calcula con la ecuación de Van Hoff. Ver a continuación que convierte la concentración de partículas en presión teniendo en cuenta si el soluto se retiene a la solución original. Por lo tanto, pi es igual a G por C por, no sé cómo se llama esta letra griega, por R por T, donde pi es la presión osmótica medida en ATM, miligramos de mercurio. G es el número de partículas por mol en solución, medido en osmoles por mol. C es la concentración en milimoles por litro, la letra griega que no me acuerdo cómo se llama, es igual al coeficiente de reflexión que varía de 0 a 1. R es la constante de los gases, que es 0,082 menos ATM por mol menos K, y T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. En la figura 1.9 se muestra la ósmosis a través de una membrana semipermeable. A, el soluto, los círculos, se encuentran a un lado de la membrana semipermeable. Con el tiempo, la presión osmótica creada por el soluto provoca que el flujo de agua de la solución 2 a la solución 1. Se observan los cambios de volumen resultantes. En la imagen B, las soluciones están cerradas a la atmósfera y se aplica un pistón para parar el flujo de agua a la solución 1. La presión necesaria para parar el flujo de agua es la presión osmótica efectiva de la solución 1. El coeficiente de reflexión, creo que es delta, no es delta, epsilon. Es una cifra adimensional que oscila entre 0 y 1 y describe la facilidad con la que un soluto cruza la membrana. Pueden describirse los coeficientes de reflexión en las tres condiciones siguientes, según la figura 1.10. Cuando es igual a 1, equivale a la figura 1.10a, si la membrana es impermeable al soluto, es igual a 1.0 y el soluto quedará retenido en la solución original y ejercerá todo su efecto osmótico. En este caso, la presión osmótica efectiva será máxima y provocará un flujo de agua máximo. Por ejemplo, la albúmina sérica y las proteínas intracelulares son solutos con un coeficiente de reflexión igual a 1. Cuando el coeficiente es igual a 0, ver figura 1.10c, si la membrana no es libremente permeable al soluto, el coeficiente es 0 y el soluto se difundirá a través de la membrana a favor de su gradiente de concentración hasta que las concentraciones de soluto de las dos soluciones sean iguales. Es decir, el soluto se comporta como si fuera agua. En este caso, no habrá ninguna diferencia de presión osmótica efectiva o a través de la membrana y por lo tanto ninguna fuerza impulsora para el flujo osmótico de agua. Remítase a la ecuación de Van Hoff y observe que cuando el coeficiente de reflexión es igual a 0, la presión osmótica efectiva calculada es igual a 0. La urea es un ejemplo de un soluto con un coeficiente de reflexión igual a 0 o casi 0. Y cuando el coeficiente de reflexión tiene un valor entre 0 y 1, como en la figura 1.10b, la mayoría de los solutos son impermeables
o libremente permeable, o sea, el coeficiente igual a 1 o el libremente permeable, es decir, el coeficiente igual a 0, a través de las membranas. Pero el coeficiente de reflexión se sitúa entre 0 y 1. En estos casos, la presión osmótica efectiva se encuentra entre su valor máximo posible cuando el soluto es totalmente impermeable y 0 cuando el soluto es libremente permeable. Repase la ecuación de Van Hoff y observe que cuando el coeficiente de reflexión está entre 0 y 1, la presión osmótica efectiva calculada será inferior al valor máximo posible, pero mayor que 0. Cuando dos soluciones separadas por una membrana semipermeable tienen la misma presión osmótica efectiva, son isotónicas, es decir, no fluirá agua entre ellas porque no hay ninguna diferencia de presión osmótica efectiva a través de la membrana. Cuando dos soluciones tienen diferentes presiones osmóticas efectivas, la solución con la menor presión osmótica efectiva es hipotónica y la solución con la mayor presión osmótica efectiva es hipertónica. El agua fluirá de la solución hipotónica a la solución hipertónica, como en el cuadro 1.2. Problema. Una solución de 1 mol por litro de cloruro de sodio está separada de una solución de 2 moles por litro de urea por una membrana semipermeable. Suponga que el cloruro de sodio está completamente disociado y que el coeficiente de reflexión del cloruro de sodio es igual a 0,3 y el coeficiente de difusión de la urea es igual a 0,05. ¿Cuál de las dos soluciones isosmóticas son las dos soluciones isosmóticas o isotónicas? ¿Hay un flujo neto de agua y en qué dirección? Solución. Paso 1. Para determinar si las soluciones son isosmóticas, simplemente calcule la osmolaridad de cada solución, G por C, y compare los dos valores. Se indica que el cloruro de sodio está completamente disociado, es decir, separado en dos partículas. Por lo tanto, G es igual a 2.0 para el cloruro de sodio. La urea no se disocia en solución, por lo tanto, G es igual a 1 para la urea. Entonces, la osmolaridad de cloruro de sodio es G por C, 2.0 por 1 mol por litro, igual a 2 osmoles por litro, y la osmolaridad de la urea es G por C, es 1 por 2 moles por litro, es decir, 2 osmoles por litro. Cada solución tiene una osmolaridad de 2 osmoles por litro, por lo tanto son isosmóticas. Paso 2. Para saber si las soluciones son isotónicas, debe determinarse la presión osmótica efectiva de cada solución. Supongo que a 37 grados centígrados o 310 grados Kelvin, la RT es igual a 25,45 litros por ATM por mol. Por lo tanto, si calculamos la presión con la fórmula de Van Hoff, la osmolaridad de cloruro de sodio es de 15,3 atm y la osmolaridad de la urea es 2,5 atm. Aunque las dos soluciones tienen las mismas osmolaridades calculadas y son isosmóticas, según el paso 1, tienen diferentes presiones osmóticas efectivas y no son isotónicas. Esta diferencia se produce porque el coeficiente de reflexión del cloruro de sodio es mucho más alto que el coeficiente de reflexión de la urea, y por lo tanto el cloruro de sodio crea la mayor presión osmótica efectiva. El agua fluirá de la solución de urea a la solución de cloruro de sodio, de la solución hipotónica a la solución hipertónica. Cuadro 1.2. Fisiología clínica. Hiposmolaridad con inflamación cerebral. Descripción del caso. Un hombre de 72 años se le diagnosticó recientemente un carcinoma pulmonar de células de avena. El paciente intentó continuar con su trabajo como consultor, pero la enfermedad minó sus energías. Una tarde, su mujer observó que presentaba un estado de confusión y letargo y súbitamente sufrió un ataque de epilepsia mayor. En el servicio de urgencias, su concentración plasmática de sodio era de 113 miliequivalentes por litro, cuando el valor normal es 140 miliequivalentes por litro, y su osmolaridad plasmática era de 230 miliosmoles por litro, cuando el valor normal es de 290 miliosmoles por litro.
Fue tratado de inmediato con una infusión de cloruro de sodio hipertónico y le fue dada el alta hospitalaria y pocos días después con estrictas instrucciones de limitar su ingesta de agua. Explicación del caso. El carcinoma de células de avena secreta de forma autónoma hormona antidiurética o ADH, causante del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o CADH. En el CADH, las elevadas concentraciones circulantes de ADH provocan una excesiva reabsorción de agua por parte de las células principales del túbulo distal final y de los conductos colectores. El exceso de agua, que es reabsorbida y retenida en cuanto el cuerpo diluye la concentración de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular, en el LEC. La osmolaridad reducida implica también una menor presión osmótica efectiva del LEC, y en un intervalo breve, la presión osmótica del LEC es menor a la presión osmótica del líquido intracelular o LIC. La diferencia de presión osmótica efectiva a través de las membranas celulares causa flujo de agua osmótica del LEC al LIC, lo que produce inflamación celular. Dado que el cerebro está contenido en una estructura rígida, el cráneo, la inflamación cerebral puede inducir crisis convulsivas. Tratamiento. El tratamiento del paciente con infusión de solución hipertónica de cloruro de sodio tiene como objetivo elevar rápidamente la osmolaridad y la presión osmótica del LEC, lo que elimina la diferencia de presión osmótica efectiva entre las membranas celulares y detiene el flujo de agua y la inflamación de las células cerebrales. Potenciales de difusión y de equilibrio. Canales iónicos. Los canales iónicos son proteínas integrales de membrana que al abrirse permiten el paso de ciertos iones. Por tanto, los canales iónicos son selectivos y permiten el paso de iones con características específicas. Un filtro de selectividad determina si el canal permite el paso de cationes o aniones y los iones específicos que pueden pasar, por ejemplo, sodio, potasio o calcio que tienen cargas positivas. Por ejemplo, los canales con cargas negativas habitualmente permiten el paso de cationes, pero excluyen a los aniones. Los canales que contienen cargas positivas permiten el paso de aniones, pero excluyen a los cationes. Los canales también discriminan según el tamaño. Por ejemplo, un canal selectivo para los cationes revestido de cargas negativas permitirá el paso del sodio, pero excluirá el potasio. Otro canal selectivo para los cationes, por ejemplo, un receptor nicotínico de acetilcolina, en la placa motora terminal, podría tener menor selectividad y permitir el paso de pequeños cationes diferentes. Los canales iónicos están controlados por compuertas y según las posiciones de estas, los canales pueden estar abiertos o cerrados. Cuando un canal está abierto, los iones para los que es selectivo pueden atravesarlo por difusión pasiva a favor del gradiente electroquímico existente. Cuando los canales están abiertos, hay una comunicación continua entre el LEC y el LIC a través del cual pueden fluir los iones. Cuando el canal está cerrado, los iones no pueden pasar sin importar el tamaño del gradiente electroquímico. La conductancia de un canal depende de la probabilidad de que esté abierto. Cuanto mayor es esta, mayor es su conductancia o permeabilidad. Las compuertas de los canales iónicos están controladas por tres tipos de sensores. Un tipo de compuerta tiene sensores que corresponden a los cambios en el potencial de membrana. Estos se llaman canales dependientes del voltaje. Un segundo tipo de compuerta responde a cambios en moléculas señalizadoras o canales accionados por segundos mensajeros, y el tercer tipo responde a cambios en ligandos tales como hormonas o neurotransmisores, también llamados canales accionados por ligando. Los canales dependientes del voltaje están controlados por cambios en el potencial de membrana. Por ejemplo, la compuerta de activación en el canal de sodio en el nervio se abre por despolarización de la membrana celular nerviosa. La apertura de este canal es responsable del ascenso del potencial de acción. Es de destacar que otra compuerta en el canal de sodio es una compuerta de inactivación y se cierra por despolarización. Puesto que la compuerta de activación responde más rápidamente a la despolarización que la compuerta de inactivación, el canal de sodio primero se abre y luego se cierra. Esta diferencia en los tiempos de respuesta
de las dos compuertas se explica la forma y el curso temporal del potencial de acción. Los canales accionados por segundos mensajeros tienen compuertas controladas por modificaciones en los niveles de las moléculas señalizadoras intracelulares como el monofosfato cíclico de adenosina o AMP cíclico o el inositol 1.4.5 trifosfato o IP3. Así, los sensores de estas compuertas están en el lado intracelular del canal iónico. Por ejemplo, las compuertas de los canales de sodio del nódulo sinoarticular cardíaco se abran gracias a un aumento del AMP cíclico intracelular. Los canales accionados por ligando tienen compuertas que están controladas por hormonas y neurotransmisores. Los sensores de estas compuertas se localizan en el lado extracelular del canal iónico. Por ejemplo, el receptor nicotínico en la placa motora terminal es en realidad un canal iónico que se abre cuando se une a acetilcolina. Cuando está abierto, es permeable a los iones sodio y potasio. Potenciales de difusión. Un potencial de difusión es la diferencia de potencial generado a través de una membrana cuando el soluto cargado, un ion, se difunde a favor de su gradiente de concentración. Por tanto, un potencial de difusión está causado por la difusión de iones. Así, se deduce que un potencial de difusión puede generarse solo si la membrana es permeable a ese ion. Además, si la membrana no es permeable al ion, no se producirá ningún potencial de difusión sin importar lo grande que sea el gradiente de concentración. La magnitud de un potencial de difusión medida en milivoltios o mV depende del tamaño del gradiente de concentración y esta es la fuerza impulsora. El signo del potencial de difusión depende de la carga del ion en difusión. Por ejemplo, como se ha comentado, los potenciales de difusión se crean por el movimiento de solo algunos iones y no causan cambios en la concentración de los iones en su solución global. Potenciales de equilibrio. El concepto de potencial de equilibrio es simplemente una ampliación del concepto de potencial de difusión. Si existe una diferencia de concentración para un ion a través de la membrana y la membrana es permeable a ese ion, se crea una diferencia de potencial, el potencial de difusión. Al final, la difusión neta del ion se enlentece y luego se detiene por esa diferencia de potencial. Es decir, si un catión se difunde a favor de su gradiente de concentración, transporta una carga positiva a través de la membrana que retrasará y acabará parando la difusión del catión. Si un anión se difunde a favor de su gradiente de concentración, transporta una carga negativa y se retrasará y finalmente detendrá la difusión del anión. El potencial de equilibrio es el potencial de difusión que equilibra exactamente o se opone a la tendencia de la difusión a favor de una diferencia de concentración. En el equilibrio electroquímico, las fuerzas impulsoras químicas y eléctricas que actúan sobre un ion son iguales y opuestas y no se produce una difusión neta. Los siguientes ejemplos de difusión de un catión y difusión de un anión ilustran los conceptos de potencial de equilibrio y equilibrio electroquímico. Ejemplo de un potencial de equilibrio de sodio. La figura 1.11 muestra dos soluciones separadas por una membrana teórica que es permeable al sodio pero no al cloro. La concentración de cloruro de sodio es más elevada en la solución 1 que en la 2. El ion permeable, sodio, se difundirá a favor de su gradiente de concentración de la solución 1 a 2, pero el ion impermeable, el cloro, no lo acompañará. Como consecuencia, el movimiento neto de carga positiva de la solución 2 se desarrolla un potencial de difusión de sodio y la solución 2 se vuelve positiva respecto a la 1. La positividad de la solución 2 se opone a la difusión de más sodio y al final es lo bastante grande como para impedir la difusión neta adicional. La diferencia de potencial que equilibra exactamente la tendencia de difusión del sodio a favor de su gradiente de concentración es el potencial de equilibrio del sodio. Cuando las fuerzas impulsoras químicas y eléctricas sobre el sodio son iguales y opuestas, se dice que el sodio está en equilibrio electroquímico. Esta difusión de unos pocos iones de sodio, suficientes para crear el potencial de difusión, no produce ningún cambio en la concentración de sodio ni en las soluciones globales.
Ejemplo de un potencial de equilibrio de cloro. Sería un anión. La figura 1.12 muestra el mismo par de soluciones de la figura 1.11. Sin embargo, en dicha figura, la membrana teórica es más permeable al cloro que al sodio. El cloro se difundirá de la solución 1 a 2 a favor de su gradiente de concentración, pero el sodio no lo acompañará. Sí, ahora sí. Se creará un potencial de difusión y la solución 2 se volverá negativa respecto a la 1. La diferencia de potencial que equilibra exactamente la tendencia de difusión del cloro a favor de su gradiente de concentración es el potencial de equilibrio del cloro. Cuando las fuerzas impulsoras químicas y eléctricas sobre el cloro son iguales y opuestas, el cloro está en equilibrio electroquímico. De nuevo, la difusión de estos pocos iones cloro no cambiará la concentración de cloro en las soluciones globales. Ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst se utiliza para calcular el potencial de equilibrio de unión a una diferencia de concentración dada a través de una membrana, suponiendo que la membrana es permeable a ese ion. Por definición, el potencial de equilibrio se calcula para cada ion por separado. En otras palabras, la ecuación de Nernst convierte una diferencia de concentración para un ion en un voltaje. Esta conversión se consigue con varias constantes. Por convención, el potencial de membrana se expresa como el potencial intracelular respecto al potencial extracelular. Por lo tanto, una diferencia de potencial transmembrana de menos 70 milivolts significa que en el interior celular es 70 milivolts más negativo que el exterior. A continuación se muestran valores típicos de potencial de equilibrio para los iones más frecuentes en el músculo esquelético, calculando como se han descrito anteriormente y asumiendo gradientes de concentración habituales a través de las membranas celulares. Para el sodio es de 65 milivolts. Para el calcio es de 120 milivolts. Para el potasio de 95 milivolts. Y para el cloro de 90 milivolts. No sé por qué dice más. Es útil recordar estos valores por considerar los conceptos de potencial de membrana en reposo y potenciales de acción. Hay un problema, pero no lo voy a hacer porque no lo vimos. Fuerza impulsora. Cuando tenemos solutos sin carga, la fuerza impulsora para su difusión neta es sencillamente la diferencia de concentración del soluto a través de la membrana celular. No obstante, cuando se trata de solutos cargados, es decir, iones, la fuerza impulsora para su difusión neta debe tener en cuenta tanto la diferencia de concentración como la diferencia de potencial eléctrico en toda la membrana celular. La fuerza impulsora que actúa sobre un ion determinado es la diferencia entre el potencial de membrana real medido y el potencial de equilibrio calculado para ese ion. En otras palabras, es la diferencia entre el EM real y el valor que al ion le gustaría que tuviera potencial de membrana. Al ion le gustaría que el potencial de membrana fuera su potencial de equilibrio calculado con la ecuación de Nernst. Por tanto, la fuerza impulsora sobre el ion determinado X se calcula como un diferencial entre ambos valores, como la fuerza impulsora neta. Cuando la fuerza impulsora es negativa, es decir, EM es más negativo que el potencial de equilibrio del ion, ese ion X penetrará en la célula si se trata de un catión y se apartará de ella si es un anión. En otras palabras, el ion X piensa que el potencial de membrana es demasiado negativo y trata de atraerlo hacia su potencial de equilibrio mediante la difusión en la dirección adecuada a través de la membrana celular. A la inversa, si la fuerza impulsora es positiva, EM es más positivo que el potencial de equilibrio del ion, el ion X abandonará las células si es un catión y penetrará si es un anión. En este caso, el ion X piensa que el potencial de membrana es demasiado positivo e intentará llevarlo hacia su potencial de equilibrio difundiendo en la dirección adecuada a través de la membrana celular.
Finalmente, si M es igual al potencial de equilibrio de unión, la fuerza impulsora sobre ese ion es cero y el ion está, por definición, en equilibrio electroquímico. Al no haber fuerza impulsora, no habrá movimiento neto del ion en ninguna dirección. Corriente iónica. La corriente iónica, o I de X, o flujo de corriente se produce cuando hay movimiento de un ion a través de la membrana celular. Los iones se mueven a través de la membrana celular por canales iónicos cuando se cumplen dos condiciones. 1. Existe una fuerza impulsora sobre el ion. Y 2. La membrana tiene conductancia para ese ion, es decir, sus canales iónicos están abiertos. La dirección de la corriente iónica está determinada por la dirección de la fuerza impulsora, como se ha dicho en el apartado anterior. La magnitud de la corriente iónica está determinada por el tamaño de la fuerza impulsora y la conductancia del ion. En el caso de una conductancia determinada, cuanto mayor es la fuerza impulsora, mayor será el flujo de corriente. Finalmente, si la fuerza impulsora o la conductancia de un anión fuera cero, no podría producirse la difusión neta de ese ion a través de la membrana celular y por tanto tampoco el flujo de corriente.